Miren, nosotros después del día 16 salimos al mediodía más o menos de Quillacollo. Nos habían anunciado ya de un corte, pero nosotros no teníamos ni idea de la magnitud del problema. Nos dijeron, bueno, busquen comida, llévense una botella más de agua y esas cosas, como para pasar, supongamos que al menos para mí, yo pensaba que iba a ser un corte, póngale de 2 horas. Bueno, llegamos, pasamos a Cochabamba, buscamos el resto de la gente y salimos. Debíamos salir como a las 3 de la tarde. Y bueno, íbamos en la ruta y como obviamente después ya que de ver y participar todo lo que habíamos pasado, lo que habíamos visto, lo que nos gustó, lo que no, y bueno, un montón de cosas, después nos dormimos. Como a las 23:30 escuchamos y para el colectivo, y bueno, miramos qué pasaba, no entendíamos nada hasta que nos dijeron, es el corte. Bueno, entonces nos dice la gente de ellos, traten de dormir, descansen, dice, porque calculamos que el corte va a ser hasta la mañana y esas cosas. Bueno, nos habíamos hecho la idea de todo eso, no teníamos idea dónde estábamos, porque no teníamos idea, y por lo que veíamos así en la oscuridad, estábamos en medio de la nada. Y había camiones delante de nosotros y otros colectivos. O sea, un colectivo más de los nuestros vendría a ser de Cachi, de otro Cachi vendría a ser. Entonces, en la mañana nos levantamos, bueno, y empezamos que dónde vamos al baño. Los que teníamos aguas lográbamos lavarse la cara ahí, bajarse y lavar la cara, preguntamos si podíamos bajarnos, hasta que después ya empezó a esclarecer un poco y miramos que había una estación de servicio más adelante, como unos 200 metros más o menos del lugar donde estábamos nosotros. Bueno, pedimos, ¿podemos ir hasta ahí? Dice, sí, vayan, tengan cuidado, que eso ya nos dicen la gente del transporte. Bueno, vamos ahí, nos permitieron lavarnos la cara, no tenían agua caliente, porque ellos no vendían agua caliente. A todo esto, ¿no le informaban qué es lo que estaba sucediendo, a qué se debía este corte, este paro? Claro, nos dijeron un corte que era de los piqueteros de la gente de Bolivia. Y preguntamos por qué era el corte, no nos sabían explicar bien. Hasta que, bueno, se había empezado a despertar los choferes, nos dicen, no, el corte es porque dice, estamos piqueteros pidiendo una ruta que dice que ya la habían hecho la ruta, pero ellos la habían hecho por un costado, es lo que yo entendí, por un costado aparentemente, y ellos querían algo derecho. Bueno, de ahí nadie más nos sabía decir nada, porque realmente estábamos en medio de la nada, estábamos a 120 kilómetros de Santa Cruz, en un lugar que se llama Bellavista, en la ruta 4. Después nos enteramos todo eso porque empezamos a preguntar, a dialogar con los choferes de los camiones, que ellos estaban, ya hacía casi un día que estaban ellos. Pero dice, no, dice ahora... La situación de salud de varios, porque esta información nos llegaba, que empezó a preocupar y mucho, porque ustedes pensaron solamente que iba a ser un par de horas, claro, una noche, y se iban. Un par de horas, pensábamos, por eso digo, esto fue en la mañana que empezamos a averiguar cómo era la cosa, y después era al mediodía que no había dónde comprar nada. Realmente. Entonces, ¿qué hicimos en esa estación de servicio? Había papas fritas, entonces estábamos a papas fritas. Y bueno, y los que teníamos agua, lográbamos tomar el agua que habíamos comprado, que nos habían dicho que compremos, y nada más. Y después ya nos empezamos a preocupar, ¿por qué? Porque ya venían y nos decían, ¿sabe qué? A tal persona se quedó sin el medicamento, porque todos casi la mayoría éramos adultos mayores, pocos eran los jóvenes. Los que no necesitaban medicación. Diga que mi marido y yo llevamos la medicación suficiente, pero había gente que ya no tenía, por ejemplo, para la presión, que es lo que nos comentaba. Entonces, ya mi preocupación es que usted se imagina, soy personal de salud, cuando ya les digo no tienen, bueno, si tomamos lo mismo, lo compartimos, algo por el estilo. Pero más a la tarde, que ya no había, veíamos que ya no había solución, viene una señora, que es una señora apellido Vanega, que no se había puesto la medicación, la insulina de la mañana porque se había quedado con la adecuada. Entonces, ustedes se imaginan, entonces ahí yo empecé recién a tomar conciencia de que, bueno, no va a haber, no, ¿cómo es? Y que podríamos hasta morir ahí,
porque usted se imagina una persona diabética que no tiene su medicación, se va a morir, y nosotros no teníamos cómo, pero cómo darle ayuda. Hasta que se le empezaron algunos compañeros de los otros colectivos, habían sabido tener el teléfono de la secretaria del cónsul, había gente de Joaquín B. González, la señorita Sandra, también el mismo apellido mío Luna, que lograron comunicarse porque encima ni señal teníamos. Se lograron, no sé cómo han hecho para comunicarse con un diputado que es de AMPA, que bueno, él empezó a tomar carta en el asunto, llamar a las autoridades de acá de Salta, esta señora que conocía al cónsul, después estaba la dueña también del transporte, que también se movió un montón con el consulado y esas cosas, porque realmente allá, usted va allá y no le dan nada, usted es nadie allá realmente. Es lo que lograron que veamos nosotros ahí en ese país. Que ahí usted es nada ya. Nada, porque ahí nadie le da nada. Con los argentinos en Bolivia. Exacto, que usted va allá, usted es nadie, realmente. Mientras que yo decía, ¿cómo acá en mi país la gente de Bolivia tiene casas, tiene salud, tiene educación, todo gratis, señorita? Yo digo, ¿cómo pueden ser tan inhumanos en ese sentido para mí? Pero nadie te da nada ni hace nada. Si esa gente no hubiese logrado empezar a hablar, nosotros todavía creo que estamos en Bolivia. Después yo logré, había gente que en ese lugar de la estación de servicio, hacía un cuadrado, había que te ponías ahí, y ahí tenía señal, hasta que yo ahí logré llamarlo a mi hijo también, a Oscar, y decirle, ¿sabes qué? Hacerme el favor, tratar de que alguien te escuche, porque estamos en medio de la nada, y ya éramos, se imagina, era el otro día a las 6 de la mañana, y nadie hacía nada por nosotros. La noche antes, porque mis compañeros, los de viaje, han empezado a cortar la ruta, apareció la policía. Apareció la policía y nos dieron custodia. El tema apareció la policía de Bolivia. ¿Le decían algo a ustedes para poder ayudarlos? Sí, ellos se portaron muy bien con nosotros, la policía de Bolivia. Nos dieron custodia policial, quedaron 3 patrulleros porque nos decían que la gente esa hasta podía robarnos porque ya a veces se han agarrado con los choferes de camiones, también porque intentaron robar, porque ellos, del lugar donde estábamos nosotros del corte a 7 kilómetros. Entonces ya habían ido a intentar los choferes a hablar de esos camiones, a hablar con ellos, y se han agarrado a palo ahí. Y bueno, y de ahí intentaron robarle y esas cosas. Después nos hablaban de un camino alternativo que la policía se prestó a que vayan los choferes a ver si se podía pasar por ahí. ¿Y qué habían hecho los señores esto? Habían cavado más unas zanjas ahí en esa ruta, entonces no se podía pasar. Así que fue muy triste la experiencia de nosotros ahí en ese lugar, y aparte éramos 11 colectivos de acá de Argentina. No éramos los únicos, y más, por supuesto, los camiones de los distintos lugares que había. ¿Cómo fue volver a Salta? Coméntenos cómo se dieron ellos justamente a habilitar el paso. ¿Sabes qué hicimos? Mis compañeros teníamos la Virgen, se fueron caminando del lugar donde estábamos, porque ya no nos quedaba otra. Aparte parece que en todo acá los familiares de nosotros empezaron a hablar los medios, a ustedes y no sé a quién más, distintos, y bueno, y hablaron con el cónsul también y nos dieron, se imaginan, estábamos eran las 8 de la mañana de ellos menos, y nos dijeron, se habilita el paso por 2 horas. La policía, de que ellos de saber tirar, tierra en la ruta. Entonces los policías fueron a paliar, sacar la tierra de ese lugar para que nos habiliten la mitad del camino. Y ahí pasamos un montón de gente, pero habilitaron 2 horas nada más. Así que pudo pasar, pasó, y el que no se quedó. Dentro de todo, creo que los colectivos de Argentina pasaron todos. Y después fue el corte de vuelta, que es lo que nos comentaban cuando llegamos a Santa Cruz nosotros. La experiencia malísima, le digo. Nosotros hace 14 años que vamos, pero nunca nos tocó una situación de tal magnitud. Y sobre todo, ¿sabe qué? Lo más triste era que había personas mayores que medicación ya se le había terminado y ya no estábamos teniendo agua para tomar. Comer, ni hablemos, porque bueno, comíamos lo que encontrábamos y era de compartir,
y le digo sinceramente, papa frita y agua lo que teníamos.